Bienvenidos a la explicación de un nuevo tema que pertenece al módulo cuarto de enseñanza secundaria para personas adultas y pertenece a la parte 11 de este módulo, que concretamente al tema número 3, y es la genética celular. En el resumen disponéis de estos documentos para facilitar el estudio de todo lo que vamos a explicar, y también tenemos una hoja de ejercicios o actividades preparadas para luego poner a prueba los conocimientos adquiridos. Vamos a empezar a estudiar el ciclo celular y los ácidos nucleicos. El ciclo celular es el conjunto de procesos que suceden desde que una célula se origina hasta que se divide para dar lugar a dos células hijas. Tenemos una célula madre, una célula origen, que se va a dividir para originar dos células hijas. Este es un proceso que llevará diferentes etapas que veremos a continuación. Las etapas se llaman interfase y mitosis. La interfase es una etapa más larga del ciclo celular en la cual la célula se va a preparar para la división o mitosis, mientras que la mitosis es la etapa más breve de ese ciclo de vida o ese ciclo celular en el cual la célula ya está preparada y originará dos hijas que son idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. En este diagrama podemos ver cómo todo este periodo es la interfase, mucho más largo, de preparación, y esta fase más corta es la mitosis, en la que ya se origina la división y el nacimiento de dos células hijas. Núcleo y ADN. Bien, en el núcleo de nuestras células tenemos el ADN, que contiene toda la información de las características o genes de un individuo. Estas cadenas de ADN en la especie humana son 46 cromosomas. Tenemos 46 cadenitas de ADN en todas las células que se llaman células somáticas, excepto en las células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides, que solo tienen la mitad, 23 cromosomas. Por lo tanto, esto es una imagen donde podemos ver cómo en las células somáticas o en las células que no son sexuales o no son reproductivas, los cromosomas, las cadenas de ADN, aparecen en parejas. Tenemos en total 23 parejas, es decir, 46 cromosomas. Tenemos parejas porque de estos dos cromosomas uno procede del padre y el otro procede de la madre. ¿De acuerdo? Uno venía del óvulo de la madre y el otro estaba en el óvulo del padre. Al unirse óvulo y espermatozoide se originan estas parejas. En cambio, en el otro tipo de células, que son los óvulos y los espermatozoides, solo hay un tipo de cada cromosoma, no hay parejas, son cromosomas individuales. Estas células se llaman diploides o 2N porque contienen parejas de cromosomas, mientras que estas células se llaman haploides o N porque no tienen parejas, son cromosomas individuales. Por lo tanto, en las primeras, en las diploides, tenemos 46 cromosomas, que son todas las células de nuestro cuerpo, excepto las sexuales, óvulos y espermatozoides, que son las haploides, y solo tenemos 23 cromosomas. Es importante saber que esas cadenas de ADN, esas 46 cadenas de ADN, no tienen la misma morfología según nos encontremos en la etapa de interfase o preparación para la división y en la etapa de mitosis o división propiamente dicha. Durante la interfase, estas cadenas de ADN se encuentran en forma de cromatina, es decir, estas cadenas forman una especie de maraña. Están aquí todos los hilos del ADN formando una especie de maraña, mientras que durante la mitosis esta cromatina se va a organizar o se va a individualizar en las estructuras que llamamos cromosomas. Realmente esta morfología es ADN y esta también, sin embargo aquí están descondensados formando, como digo, una maraña, mientras que en la fase de mitosis ya están compactados e individualizados formando los cromosomas. En esta imagen podemos ver cómo se encuentra el ADN durante la interfase o preparación para la mitosis, que es la cromatina, y en esta imagen vemos ya el cromosoma totalmente formado y condensado para proceder a la fase de mitosis o división. Pero ¿qué es realmente un cromosoma? Un cromosoma son estructuras que están formadas por ADN y proteínas. En el ADN tenemos todos los genes que caracterizan al individuo. Están localizados en el núcleo de la célula, pero solo se van a hacer visibles en forma de cromosomas cuando alcancemos la etapa o fase de mitosis o meiosis. En la interfase no se encuentran así, sino que se encuentran en forma de cromatina. Como hemos dicho anteriormente, todas las cadenas de ADN forman una especie de maraña.
Los cromosomas están formados por los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen toda nuestra información genética y tenemos dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN se llama así porque es el ácido desoxirribonucleico y es la molécula principal donde están escritas todas nuestras características, donde están los genes. Pero necesita de otra molécula, otro ácido nucleico, que es el ARN, ácido ribonucleico, para que las características del individuo se puedan manifestar, que lo va a realizar o lo va a conseguir fabricando otras sustancias, otras moléculas que se llaman proteínas. Para que lo entendamos más fácilmente, he puesto aquí un ejemplo en el que tenemos que entender que el ADN es el que contiene la orden y el ARN es el encargado de transmitir esa orden para que se haga visible. Y para que se haga visible esa orden tiene que fabricar o sintetizar las proteínas, que son los peones que van a cumplir las órdenes que estaban escritas en el ADN. Esto es una cadena de ADN, la molécula que contiene la orden, y esta es la molécula de ARN, que es la molécula que va a transmitir esa orden. Este tipo de procesos que he resumido constituyen el dogma central de la biología, que es el conjunto de procesos que van a conseguir que la orden que está escrita en el ADN, el gen, se haga visible y se manifieste en forma de proteína. Este dogma central de la biología tiene tres procesos que se llaman replicación, transcripción y traducción. La replicación es el proceso por el cual el ADN puede hacer copias idénticas de sí misma. La transcripción será el proceso por el cual la información que estaba escrita en el ADN se transmite en forma de ARN. Y la traducción será el proceso en el que el ARN que contiene la información que estaba escrita en el ADN va a fabricar o sintetizar a las moléculas proteínas, que son las que van a ejecutar las órdenes que estaban escritas en el ADN. Es decir, el ADN tiene la información, la transcribe en forma de ARN, que es el mensajero, el que lleva la información que estaba escrita en el ADN, y con esa información va a fabricar o sintetizar las proteínas, que son las ejecutoras de las órdenes del ADN. Imaginemos que esto es una cadena de ADN donde tenemos ahí un gen que fabrica la lactasa. La lactasa es la proteína que nos va a permitir digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, esa orden que está en forma de ADN se va a transcribir a forma de ARN, que es el mensajero, el que lleva la orden. Ese proceso se llama transcripción. Y el ARN va a conseguir fabricar unas proteínas, que en este caso será la lactasa, que es la proteína que nos permite digerir el azúcar de la leche. Y ese proceso se llama traducción. La transcripción es un proceso que ocurre en el interior del núcleo celular, mientras que la traducción es un proceso que ocurre en el citoplasma. Podemos comparar las características del ADN y el ARN. El ADN es una cadena doble, se llama doble hélice, está formada por dos hebras, mientras que la cadena de ARN está formada por una sola hebra. El ADN contiene las bases nitrogenadas que se llaman adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN contiene bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina, pero en vez de timina tendrá una base nitrogenada que se llama uracilo. La función del ADN es contener la orden, contener la información, contiene los genes, mientras que la misión del ARN va a ser fabricar, sintetizar las proteínas que van a cumplir esas órdenes. Vamos a pasar a estudiar la genética. Bien, la genética fue estudiada en primer lugar por Mendel, que fue un monje gregoriano que se le considera el padre de la genética, ya que dedujo las leyes que nos permiten comprender cómo se heredan los caracteres, los genes. Publicó sus conclusiones con los experimentos de hibridación de plantas, ya que todos sus estudios se basaron en las plantas del guisante, en el que estudió pues, características de la semilla, la forma, el color de las flores, de la vaina, cómo es el tipo de tallo, y así pudo concluir las leyes de Mendel. Antes de estudiar cómo se heredan los caracteres, tenemos que conocer algunos conceptos básicos de genética, como son célula diploide, que ya lo avanzamos al principio del tema, son las que llamamos dosenes, porque son las células que contienen dos copias de cada cromosoma, uno procedente del padre y otro de la madre, que se van a llamar cromosomas homólogos. Uno procede del padre y otro de la madre.
y ambos se llaman cromosomas homólogos. Y así tenemos 46 cromosomas ordenados o combinados en 23 parejas, como vimos anteriormente. En cambio, las células haploides, o también llamadas senes, son aquellas que solo tendrán una copia de cada cromosoma. Veis la diferencia: en las células diploides hay parejas, pero en las células haploides son cromosomas individuales. Esa sería la otra imagen. 23 cromosomas en total y 46 cromosomas en las diploides. En la especie humana, todas nuestras células son de tipo diploide, que se llaman células somáticas, excepto las células reproductoras o sexuales, que son los gametos, son haploides y tienen solo 23 cromosomas, que hablamos de óvulos y espermatozoides. Otro concepto que tenemos que tener claro son los cromosomas homólogos, que son los dos cromosomas que forman una pareja. Como hemos dicho, uno procede del padre y otro de la madre. Se llaman cromosomas homólogos porque contienen la información para la misma característica en la misma posición. Es decir, si en este cromosoma tenemos la información para el color de ojos, en su cromosoma homólogo también tendremos la información para el color de ojos. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN que tiene información para una determinada característica. Los genes están localizados en los cromosomas y, como podemos ver aquí, tenemos dentro de un cromosoma diferentes genes, gen color de ojos, gen tipo de pelo, gen tipo de piel, etc. Los alelos son las variaciones de un gen y lo vamos a representar con letras mayúsculas y minúsculas. Si el gen del que estamos hablando, por ejemplo, es color de ojos, este gen es color de ojos y este también, pueden tener diferentes variaciones, pues color de ojos marrones, color de ojos azules y así con cualquier tipo de gen que estemos estudiando. Entonces, esas variaciones, color marrón o color azul, es lo que llamamos alelos y lo vamos a representar con letras mayúsculas y minúsculas. ¿Cuándo lo vamos a representar con letra mayúscula y con letra minúscula? Pues depende si son alelos dominantes o recesivos. Un alelo va a ser dominante cuando se manifiesta siempre. Es decir, es el alelo que tiene mayor poder. Si estamos hablando de ojos marrones y ojos azules, pues le daremos la letra mayúscula al alelo marrón, ya que es el dominante, mientras que el recesivo, el alelo débil, lo denominaremos con una letra minúscula, por ejemplo, azul. En este ejemplo tenemos esta combinación de alelos, A mayúscula y A minúscula. Ojos marrones significará que este individuo tiene ojos marrones a pesar de tener un alelo recesivo, ya que el alelo dominante, que es el marrón, va a eclipsar al alelo recesivo o débil, que es el azul. Locus. Locus es el lugar donde se encuentra el gen en el cromosoma. Justamente este lugar donde se encuentra este cromosoma se llama locus, o en plural se llamaría loci. Seres homocigóticos y heterocigóticos. Llamaremos homocigóticos a los individuos que tienen los dos alelos iguales, es decir, o las dos mayúsculas dominantes o las dos minúsculas recesivas, pero tienen las mismas letras. Mientras que en los heterocigóticos son los individuos que tendrán alelos diferentes, es decir, un alelo dominante, mayúscula, y un alelo recesivo, minúscula. En este caso tenemos una pareja de cromosomas que llevan los dos alelos dominantes, las dos Bs mayúsculas, y por lo tanto es homocigótico. Este individuo lleva en sus cromosomas homólogos un dominante y un alelo recesivo, y por lo tanto lo llamaremos heterocigótico. Genotipo y fenotipo. Bien, genotipo es el conjunto de los genes recibidos por el progenitor. El código, los alelos, A mayúscula, minúscula, que llevan los individuos. Mientras que el fenotipo es la manifestación de esos genotipos. Es decir, si llevamos como genotipo dos alelos mayúsculas, se manifiesta en este color concreto de flor, que es lo que llamaremos el fenotipo. En cambio, esta combinación, este genotipo, este código, se manifiesta como flor blanca, que es lo que llamamos fenotipo. Y una vez que hemos estudiado estos conceptos básicos de genética, podemos pasar a estudiar las leyes de Mendel. Vamos a estudiar la primera y la segunda ley de Mendel. La primera ley se llama ley de la uniformidad de la primera generación,
que quiere decir que cuando se cruzan dos individuos homocigóticos, que hemos dicho que tenían los dos alelos iguales, los descendientes, es decir, los hijos de esos progenitores, van a ser todos, el 100%, heterocigóticos, que quiere decir que tendrá un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Cómo vamos a plantear estos problemas? Vamos a imaginar que estamos estudiando el color de ojos y sabemos que el alelo dominante, la A mayúscula, significa color de ojos marrón y el alelo recesivo, la A minúscula, significa color de ojos azules. Como son cromosomas homólogos, tendremos dos en cada pareja, por lo tanto las combinaciones serán que lleven los dos alelos dominantes y por lo tanto tengan los ojos marrones, que lleven un alelo de cada tipo, uno dominante y uno recesivo, y por lo tanto tendrán los ojos marrones, ya que siempre se manifiesta el dominante, o que tengan los dos alelos recesivos, las dos letras minúsculas, y por lo tanto el color de ojos de ese individuo será azul. Para plantear estos problemas, plantearemos en primer lugar cómo son los progenitores. La primera ley de Mendel dice que los individuos que cruzamos son homocigóticos, por lo tanto, un progenitor tendrá los dos alelos dominantes, mientras que el otro tendrá los dos alelos recesivos. Ambos son homocigóticos ya que poseen los mismos alelos. Para saber qué tipo de hijos van a tener, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de gametos, de óvulos o espermatozoides podrán fabricar estos individuos. Para ello sabemos que los gametos de este individuo solo podrán llevar A mayúsculas, alelo dominantes, ya que no hay otra posibilidad, y este individuo fabricará gametos que solo pueden llevar el alelo recesivo. Vamos a imaginar que estos son los óvulos de la madre y estos son los espermatozoides del padre. Cuando crucemos óvulos y espermatozoides obtendremos qué genotipo tendrán los hijos. En este caso, este hijo tendrá la combinación alelo dominante con alelo recesivo. El siguiente hijo, si cruzamos este óvulo con este espermatozoide, también tendrá el mismo genotipo, y así sucesivamente. Por lo tanto, se cumple que los hijos de esta pareja tienen este genotipo, es decir, poseen todos genotipo heterocigótico, ya que tienen un alelo de cada tipo. En cuanto al fenotipo, tendrán los ojos marrones y el porcentaje de hijos así son todos iguales, 100%. Voy a dibujaroslo así, pues si lo entendéis mejor. Estos son los cromosomas de la madre y estos son los cromosomas del padre. ¿Qué óvulos fabricará la madre? Pues óvulos que llevarán solo pueden llevar el alelo dominante, mientras que los espermatozoides del padre serán aquellos que solo pueden llevar el alelo recesivo. Si pasamos a la segunda ley de Mendel, que se llama la ley de segregación de los caracteres de la segunda generación, en estos problemas vamos a cruzar individuos heterocigóticos, es decir, individuos que tengan un alelo de cada tipo, uno dominante y uno recesivo. De manera que los hijos, vamos a ver cuando terminemos este ejemplo, que estará formado, la primera generación está formada por un 50% de individuos heterocigóticos, con un alelo de cada tipo, un 25% de hijos serán homocigóticos recesivos, con los dos alelos recesivos, y el otro 25% de los hijos serán homocigóticos dominantes, con los dos alelos dominantes. Vamos a hacer el ejemplo, un progenitor heterocigótico y otro progenitor heterocigótico. ¿Qué gametos fabricará este progenitor? Pues en algunos gametos irá el alelo dominante y en el otro el recesivo. Y este progenitor igual, fabricará gametos con el alelo dominante y gametos con el alelo recesivo. Aquí tenemos la otra forma de dibujarlo. Bien, vamos a cruzar cada gameto de un progenitor con cada gameto del otro progenitor. Al hacer los cruces obtendremos esta generación de descendientes. ¿Qué obtenemos en ella? Pues como vemos tenemos diferentes tipos de genotipos, no como en el caso anterior tenemos hijos que tienen la combinación de los dos alelos dominantes, tenemos hijos con la combinación de alelo dominante y recesivo, y tendremos hijos que tienen la combinación de los dos alelos recesivos. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo es el fenotipo? Pues estos individuos tendrán los ojos marrones, estos individuos también los tendrán marrones y estos individuos tendrán los ojos de color azul.
¿En qué porcentaje? Pues la mitad de los hijos de los descendientes son de este tipo, el 50% son heterocigóticos con ojos marrones, un 25% son homocigóticos dominantes con ojos marrones y el otro 25% son homocigóticos recesivos y por lo tanto tendrán los ojos azules. Hay otra forma de realizar estos cruces que se llama la técnica del cuadro de Punnett. Consiste en hacer una tabla en la que colocaremos en una fila, colocamos los alelos o los gametos de un progenitor y en una columna colocaremos los alelos o los gametos del otro progenitor. Y consiste en rellenar estas casillas con los alelos de ambos. En este caso tendremos la combinación A mayúscula, homocigótico dominante. En este caso tendremos combinación de dominante con recesivo, heterocigótico. En este caso también dominante con recesivo, heterocigótico. Y en este caso tendremos los dos alelos recesivos y por lo tanto será homocigótico recesivo. Al final obtenemos los mismos resultados que hemos visto haciéndolo con la técnica anterior. Vamos a realizar estos cruces para poner a prueba lo que hemos aprendido. En el primer apartado, en el ejercicio A, tenemos estos progenitores, los colocamos en la línea de los progenitores y obtenemos sus gametos. Este progenitor fabricará gametos de este tipo, mientras que este progenitor fabricará gametos que solo pueden llevar el alelo dominante. Al hacer el cruce obtendremos los descendientes. Siempre hay que cruzar cada gameto de un progenitor con los dos gametos del otro progenitor para obtener estos resultados. Y luego procederemos a combinar el gameto de este progenitor con los dos gametos del otro progenitor y obtendremos estos resultados. ¿Qué hemos obtenido? Pues genotipos de dos tipos, homocigótico dominante y heterocigóticos. ¿En qué porcentaje? Al 50%. Si estuviéramos hablando del ejemplo del color de ojos, pues estos tendrían como fenotipo el color de ojos marrón y estos tendrían el fenotipo color de ojos marrón también, pero con diferente genotipo. En el ejercicio B tenemos esta combinación de progenitores, tendremos que sacar sus gametos. Aquí están los de un progenitor y los del otro. Y realizaremos los cruces, siempre cruzando cada gameto de un progenitor con los dos gametos del otro progenitor. Y procederemos a hacer lo mismo con el otro gameto. Resultados. En este caso tenemos dos tipos de genotipos, los heterocigóticos al 50% y los homocigóticos recesivos al 50%. Este tendría color de ojos marrones y estos serían color de ojos azules. Y en el tercer ejercicio, igual, tenemos estos progenitores, obtendremos sus gametos y procedemos a hacer el cruce. De tal manera que el 100% de los descendientes tienen este genotipo homocigótico recesivo y por lo tanto tendría los ojos azules. Cuando los gametos que se obtienen son iguales, tienen siempre el mismo alelo, podríamos resumirlo de esta manera. Vamos a estudiar ahora la herencia del sexo. Es decir, el sexo de los individuos depende de la presencia de los cromosomas que se llaman cromosomas sexuales y se encuentran en la pareja 23. En esa pareja 23 podemos tener este tipo de combinación, que son dos cromosomas X, que sería sexo femenino, mujer, o podemos tener esta combinación XY, que es sexo masculino, hombre, combinación XY. Debido a esa dotación cromosómica en los óvulos, que solo pueden llevar X, o a la dotación cromosómica de los espermatozoides, que llevan o X o Y como cromosomas, la posibilidad de que una pareja tenga varones o hembras es del 50%, la mitad. Vamos a hacerlo en este esquema. Esta sería la madre, este sería el padre, cada uno con su dotación cromosómica. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Qué tipo de gametos puede fabricar la mujer? Pues todos los gametos de esa mujer, todos los óvulos, portarán el cromosoma X, mientras que el hombre puede fabricar espermatozoides de dos tipos, con el cromosoma X o con el cromosoma Y.
Al hacer las combinaciones posibles obtendremos que pueden obtenerse dos tipos de descendientes con sexo femenino o masculino. Por lo tanto, el 50% de posibilidades son de tener hijas y el 50% de tener hijos. El 50% en la herencia al sexo. Bien, y hasta aquí esta explicación de este tema. Espero que os haya servido de ayuda y recordar que tenéis los ejercicios para poder practicar estos contenidos.